Toda mi vida he cargado con el peso de ser la hija no reconocida, la que nunca encajó en las fotos familiares perfectas. Durante 45 años, he vivido en las sombras de una familia que me toleraba pero jamás me aceptó completamente. Pero esa noche, en la boda de mi sobrino Tomás, todo cambió. Lo que comenzó como una humillación pública, terminó siendo el momento más liberador de mi existencia. Si te gustan estas historias de vida real y superación personal, suscríbete a nuestro canal porque siempre compartimos relatos como este. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Lucía, y desde que tengo memoria, he sido la intrusa en mi propia familia. Nací del primer amor de mi padre, un romance que terminó cuando mi madre decidió emigrar a otro país, sin siquiera decirle que estaba embarazada. Cuando tenía 8 años, mi madre murió en un accidente, y mi padre, ya casado con Carmen, me acogió en su hogar. Pero acogida no significa aceptada. Carmen nunca me vio como su hija. Para ella, yo era un recordatorio constante del pasado amoroso de su esposo, una mancha en su matrimonio perfecto. Mis 2 hermanos menores, Diego y Sofía, crecieron con el veneno de su madre corriendo por sus venas. Nunca me dirigían la palabra a menos que fuera estrictamente necesario, y cuando lo hacían, era para recordarme que yo no era realmente parte de la familia. Recuerdo vívidamente las cenas familiares donde yo me sentaba en silencio, mientras ellos hablaban como si yo fuera invisible. Carmen se aseguraba de que yo supiera mi lugar, siempre el último plato servido, siempre la ropa heredada, siempre la excluida de las salidas familiares importantes. Mi padre, aunque me quería, era un hombre débil que prefería la paz del hogar a defender a su propia hija. Lucía, no hagas ruido, que los niños están estudiando, me decía Carmen cuando yo intentaba ver televisión. Lucía, ve a tu cuarto, que tenemos visitas importantes. Así fue mi infancia, una serie interminable de rechazos disfrazados de normalidad. Cuando cumplí 18 años no pude más. Hice mis maletas y me fui de casa con la promesa de nunca volver. Durante los siguientes 27 años, mantuve contacto mínimo con mi familia. Llamadas esporádicas en Navidad, tarjetas de cumpleaños sin respuesta, y un vacío constante en mi pecho que nunca logré llenar completamente. Construí mi propia vida. Me casé con un hombre maravilloso llamado Rafael, quien me amaba por quien era yo, no por mi apellido o mi historia familiar. Tenemos 2 hijos hermosos, Ana y Miguel, que crecieron sabiendo muy poco sobre la familia de su madre. Para ellos, los abuelos paternos eran suficiente. Yo había decidido que era mejor así, pero hay heridas que nunca terminan de sanar, y la mía era saber que, para mi familia, yo seguía siendo la vergüenza, la hija bastarda que era mejor mantener oculta. 3 meses antes de la boda, recibí una llamada que no esperaba. Era Tomás, el hijo mayor de mi hermano Diego. Su voz sonaba nerviosa pero decidida. «Tía Lucía», me dijo, y mi corazón se encogió. Hacía años que nadie me llamaba así. «Me caso en 3 meses y quiero que vengas a mi boda. Sé que las cosas han estado complicadas con la familia, pero tú siempre fuiste especial para mí». Tomás era diferente. Cuando era niño, era el único que me buscaba durante las reuniones familiares. Recuerdo que se sentaba a mi lado y me contaba sus travesuras del colegio, sus sueños, sus miedos. Yo era su refugio cuando sus padres discutían, y él era mi único rayo de luz en esas reuniones tensas. «No sé si sea buena idea, Tomás», le respondí, luchando contra las lágrimas. «Ya sabes cómo son las cosas. Tía, por favor. Es mi día especial y no sería lo mismo sin ti. Además, ya es hora de que esta familia deje de actuar como si tú no existieras». Su valentía me conmovió. Este joven de 25 años tenía más coraje que todos los adultos de mi familia juntos. Después de mucho pensarlo, y con el apoyo de Rafael, decidí asistir, pero no iba desarmada. Una semana antes de la boda, mientras organizaba mis documentos personales, encontré algo que había guardado durante décadas sin volver a leer. Una carta de mi padre. La había escrito poco antes de morir, hace 10 años, pero nunca me había atrevido a abrirla completamente. Esa noche, con mis manos temblorosas, la leí por primera vez. «Mi querida Lucía», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, y hay verdades que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Tú eres mi hija legítima, nacida de mi matrimonio con tu madre Elena. Nos casamos en secreto cuando éramos muy jóvenes, y aunque ella se fue sin decirme de tu existencia, nuestro matrimonio fue real y registrado. Cuando Carmen y yo nos casamos, nunca anulé oficialmente mi primer matrimonio, porque creía que Elena había muerto. Técnicamente,
Mi matrimonio con Carmen no fue válido hasta que Elena murió realmente. Esto significa que tú tienes todos los derechos legales como mi hija, incluyendo tu parte de la herencia familiar. Guardé todos los documentos en la caja fuerte del banco. El número de cuenta está al final de esta carta. Perdóname por no haber sido más valiente en vida. Te amo, hija mía. Mis manos temblaban mientras terminaba de leer. No solo era su hija legítima, sino que legalmente tenía más derechos que Diego y Sofía. Durante todos estos años, había sido yo quien tenía la posición legal más sólida en la familia. Al día siguiente, fui al banco, y efectivamente, encontré todos los documentos. El certificado de matrimonio de mis padres, mi acta de nacimiento completa, y los papeles de la herencia que nunca reclamé. También había fotos de mis padres juntos, felices, enamorados. Por primera vez en mi vida, tuve la prueba tangible de que yo no era un error, sino el resultado de un amor verdadero. Decidí llevar estos documentos a la boda. No sabía si los usaría, pero me daban la fuerza que necesitaba para enfrentar a mi familia después de tantos años. El día de la boda llegó como una tormenta que se ve venir desde lejos. Rafael me acompañó, tomando mi mano con fuerza mientras caminábamos hacia la iglesia. Podía sentir las miradas curiosas y los murmullos cuando apareció la oveja negra, después de tantos años. Carmen se veía mayor, pero su expresión de desdén hacia mí seguía siendo la misma. Diego me saludó con frialdad profesional, como si fuera una conocida lejana. Sofía ni siquiera me miró directamente, pero Tomás se iluminó cuando me vio. «¡Tía Lucía!», gritó, corriendo hacia mí con su traje de novio. Me abrazó con tanta fuerza que casi me hace llorar. «No puedo creer que viniste. Esto significa todo para mí. No me perdería tu día especial por nada del mundo», le dije, limpiándome discretamente una lágrima. La ceremonia fue hermosa. Viendo a Tomás intercambiar votos con su novia, Elena, ironía del destino, el mismo nombre de mi madre, sentí una mezcla de alegría por él y tristeza por todo lo que me había perdido de su vida por culpa de esta familia disfuncional. Después de la ceremonia, nos dirigimos al salón de la recepción. Era elegante, lleno de flores blancas y doradas. Me senté en una mesa del fondo, intentando mantener un perfil bajo. Rafael me susurró: «Estás haciendo lo correcto. Tomás te necesitaba aquí». Durante la cena, logré mantener conversaciones superficiales con algunos parientes lejanos que parecían genuinamente contentos de verme, pero podía sentir la tensión en el aire, especialmente cuando Carmen me lanzaba miradas venenosas desde la mesa principal. Fue después del primer brindis que todo cambió. Estaba regresando del baño cuando escuché voces familiares en el pasillo. Me detuve instintivamente detrás de una columna. «No puedo creer que Tomás la haya invitado», decía la voz de Sofía. «Después de todos estos años desaparecida, aparece como si nada». «Es una falta de respeto», respondió la voz de Carmen. «Esa mujer siempre fue la vergüenza de la familia. No entiende que no pertenece aquí». «Mamá tiene razón», añadió Diego. «Lucía nunca entendió su lugar. Siempre quiso ser algo que no era». Mis piernas temblaron. Después de tantos años, seguía siendo el mismo discurso, las mismas palabras hirientes, pero esta vez algo fue diferente. Esta vez tenía las armas para defenderme. Respiré profundamente y caminé de vuelta al salón. Rafael me vio llegar y notó inmediatamente que algo había cambiado en mi expresión. «¿Qué pasó?», me preguntó en voz baja. «Nada que no pueda manejar», le respondí, tocando discretamente mi bolso donde guardaba los documentos. El momento llegó cuando el DJ anunció que era hora de los brindis familiares. Carmen fue la primera en levantarse, hablando sobre la alegría de ver a su nieto casado y lo orgullosa que estaba de la familia que habían construido. Sus palabras estaban cargadas de referencias sutiles a la verdadera familia, los valores que importan y mantenerse unidos entre los que realmente pertenecen. Luego siguió Diego, con un discurso similar sobre la importancia de la familia de sangre y las tradiciones que se mantenían entre los que realmente entienden lo que significa ser parte de este apellido. Cuando terminó, hubo un silencio incómodo. Tomás me miró desde la mesa principal, sus ojos pidiendo disculpas por la tensión obvia. Fue entonces cuando me levanté. «Me gustaría proponer un brindis», dije, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. El silencio se intensificó. Carmen me fulminó con la mirada, pero no podía detenerme sin causar una escena mayor. Caminé hacia el centro del salón, sintiendo que cada paso me llevaba hacia mi destino. Todos los ojos estaban puestos en mí, y por primera vez en mi vida no me importó ser el centro de atención. «Querida familia», comencé, mirando directamente a Carmen, «y querido Tomás,
que es la razón por la que estoy aquí esta noche. Tomás me sonrió nerviosamente. Podía sentir la tensión creciendo en el salón. Hace muchos años que no formaba parte de reuniones familiares. De hecho, hay quienes consideran que nunca debí formar parte de ellas. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Durante toda mi vida, he cargado con el peso de ser considerada la vergüenza de la familia. Carmen se movió incómoda en su asiento. Diego y Sofía intercambiaron miradas nerviosas. Hace unas horas, continué, escuché a algunos miembros de la familia referirse a mí exactamente con esas palabras. La vergüenza de la familia. ¿Y saben qué? Tienen razón en una cosa. He sido una vergüenza. El salón estaba tan silencioso que se podía escuchar el tintineo de los cubiertos. He sido una vergüenza porque durante 45 años he permitido que me trataran como algo menos que una persona completa. He sido una vergüenza porque he guardado silencio ante las humillaciones, los desprecios y la crueldad sistemática que he recibido de personas que se supone debían amarme. Mi voz se hizo más fuerte, más segura, pero la verdadera vergüenza no soy yo. La verdadera vergüenza es una familia que castiga a una niña por las decisiones de los adultos. La verdadera vergüenza es una madrastra que envenenó a sus hijos contra su hermana. La verdadera vergüenza es una familia que prefiere mantener mentiras cómodas antes que enfrentar la verdad. Carmen se puso de pie bruscamente. Ya basta. ¿Cómo te atreves a venir aquí a causar problemas en la boda de mi nieto? Siéntate, Carmen, le dije con una tranquilidad que me sorprendió, porque lo que voy a decir te concierne directamente. Rafael se acercó a mí, colocándose a mi lado en apoyo silencioso. Tomás se veía completamente confundido, pero no intervino. Verán, continué, sacando los documentos de mi bolso. Mi padre me dejó una carta antes de morir, una carta que contenía información muy interesante sobre nuestra familia. Desplegué los papeles lentamente, disfrutando del terror creciente en los ojos de Carmen. Resulta que mi padre, el padre de todos nosotros, estaba legalmente casado con mi madre Elena mucho antes de conocerte, Carmen. Su matrimonio fue registrado oficialmente cuando ambos tenían 20 años. La cara de Carmen se descompuso completamente. Diego y Sofía se miraron sin entender. Cuando mi madre se fue del país sin decirle que estaba embarazada de mí, mi padre creyó que había muerto. Por eso se casó contigo, Carmen. Pero técnicamente, legalmente, su primer matrimonio nunca fue anulado hasta que mi madre murió realmente, cuando yo tenía 8 años. El salón estaba en completo silencio. Incluso los meseros se habían detenido para escuchar. Esto significa, continué, levantando los documentos, que durante los primeros 8 años de mi vida, el matrimonio entre mi padre y Carmen fue técnicamente inválido, que yo soy no solo su hija legítima, sino la única hija legítima nacida de un matrimonio legal válido. Carmen se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. Diego se puso pálido. ¿Qué significa eso?, murmuró Sofía. Significa, querida hermana, que según la ley, yo tengo derechos de herencia que ustedes no tienen. Significa que todos estos años que me han tratado como una intrusa, yo era la única con derechos legales reales sobre el patrimonio familiar. Caminé hacia Carmen, que parecía a punto de desmayarse. Pero hay más. ¿Sabes qué más encontré en esa caja fuerte, Carmen? Documentos que prueban que mi padre intentó divorciarse de ti múltiples veces durante los primeros años de su matrimonio. Cartas donde expresaba su arrepentimiento por haberse casado contigo. Evidencia de que sabías sobre mi madre y deliberadamente me hiciste la vida imposible por celos. Carmen no podía hablar. Sus labios se movían pero no salía sonido. Durante 45 años, dije, elevando mi voz para que todos pudieran escuchar. Esta mujer me hizo sentir como si yo fuera un error, como si no mereciera existir. Me hizo creer que era una bastarda, una intrusa, una vergüenza. Me giré hacia el resto de la familia. Pero la verdadera bastarda aquí es quien construyó su matrimonio sobre mentiras. La verdadera intrusa es quien robó el lugar de otra mujer. La verdadera vergüenza es quien torturó a una niña inocente por sus propias inseguridades. El salón había estallado en murmullos. Los invitados se miraban entre sí, procesando lo que acababan de escuchar. Carmen finalmente encontró su voz. «Estás mintiendo. Esos documentos son falsos. Mi matrimonio fue legal. ¿Quieres que llamemos a mi abogado para que lo confirme?», le pregunté tranquilamente. «Está aquí esta noche, en la mesa 6. Le pedí que viniera por si necesitaba asistencia legal». Carmen miró hacia donde señalé y vio a un hombre mayor con traje oscuro que asintió profesionalmente. «Además», continué,
Tengo testigos de la época que pueden confirmar todo. Resulta que mi padre no era tan discreto como pensaba. Varias personas sabían sobre su primer matrimonio. Diego finalmente habló, su voz temblorosa. Lucía, nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué, Diego? ¿No sabían que era su hermana de sangre igual que ustedes? ¿No sabían que tenía sentimientos? ¿No sabían que cada humillación, cada exclusión, cada comentario cruel me destrozaba por dentro? Me giré hacia Sofía, que lloraba silenciosamente. Sofía, tú eras solo una niña cuando comenzó todo esto. Entiendo que crecieras con el veneno que te enseñaron, pero cuando fuiste adulta, cuando tuviste la oportunidad de formar tu propio criterio, elegiste continuar con la crueldad. Volví a mirar a toda la familia reunida. Quiero que sepan que no vine aquí para vengarme. Vine porque mi sobrino me invitó, y porque él significa algo para mí. Vine porque merezco estar aquí tanto como cualquiera de ustedes. Tomás se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Tía Lucía, yo no sabía nada de esto. Siempre sospeché que te trataban mal, pero nunca imaginé... Lo sé, cariño, le dije, acariciando su mejilla. Tú siempre fuiste diferente. Tú siempre me viste como una persona real. Me dirigí por última vez al salón completo. No vine aquí para destruir una boda. Vine aquí para recuperar mi dignidad. Por 45 años he cargado con la vergüenza que otros me impusieron. Esta noche, esa vergüenza regresa a donde siempre perteneció. Miré directamente a Carmen, que seguía temblando. Carmen, has pasado décadas construyendo tu identidad como la esposa perfecta, la madre perfecta, la señora respetable de la familia. Pero todo fue una mentira. Tu matrimonio se basó en el engaño, tu maternidad se basó en la crueldad, y tu respetabilidad se basó en la humillación de otros. Doblé los documentos y los guardé en mi bolso. En cuanto a la herencia, continué, quiero que sepan que no necesito su dinero. He construido mi propia vida, mi propia familia, mi propia felicidad. Pero tampoco voy a permitir que me roben lo que legalmente me pertenece. Carmen finalmente logró hablar, su voz apenas un susurro. ¿Qué vas a hacer? Voy a reclamar lo que es mío. Voy a asegurarme de que el testamento de mi padre se cumpla según la ley. Y voy a vivir el resto de mi vida sin cargar con la vergüenza que ustedes me impusieron. Me giré hacia los invitados, que seguían en silencio absoluto. Lamento haber interrumpido esta celebración, pero había verdades que necesitaban ser dichas. Tomás, querido, espero que puedas perdonarme por elegir tu boda para este momento, pero no podía seguir fingiendo que esta familia era algo que nunca fue. Tomás se acercó y me abrazó fuertemente. Tía, no tienes nada que pedir perdón. Gracias por ser valiente. Gracias por defender tu lugar en esta familia. Rafael tomó mi mano y nos dirigimos hacia la salida. Pero antes de irme, me giré una última vez. Carmen, durante años me preguntaste cuándo iba a entender mi lugar en esta familia. Ahora lo entiendo perfectamente. Mi lugar está donde siempre debió estar, como la hija legítima, respetada y valorada de mi padre. Tu lugar, querida, es el que siempre fue, el de una intrusa que nunca debió tener el poder de determinar quién pertenece a esta familia. Caminé hacia la puerta, sintiendo que cada paso me liberaba de décadas de dolor acumulado. Detrás de mí, escuché el murmullo creciente de los invitados, las exclamaciones de sorpresa y el sonido de Carmen llorando. Cuando llegamos al auto, Rafael me abrazó. «Estoy tan orgulloso de ti», me dijo. «Finalmente defendiste tu lugar». «No defendí mi lugar», le respondí, sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Recuperé mi dignidad. Y eso, querido, no tiene precio. Al día siguiente, recibí una llamada de Tomás. Me contó que después de que nos fuimos, Carmen había sufrido una crisis nerviosa y tuvieron que llevarla al hospital. Diego y Sofía habían pedido copias de los documentos que mostré. Varios parientes se habían acercado a él para disculparse por haber sido cómplices del maltrato que recibí durante años. «Tía», me dijo, «creo que rompiste algo que necesitaba romperse hace mucho tiempo». Tenía razón. Había roto el silencio. Había roto la mentira. Había roto el sistema de poder que me mantuvo oprimida durante décadas. Pero lo más importante, había roto las cadenas que me ataban a la vergüenza que nunca me perteneció. 3 meses después, el testamento de mi padre se reabrió legalmente. Resultó que, efectivamente, tenía derecho a una parte significativa de la herencia familiar. Pero más importante que el dinero fue la validación legal de lo que siempre supe en mi corazón, que yo pertenecía a esa familia tanto como cualquier otro miembro.
Carmen y yo nunca volvimos a hablar directamente, pero a través de los abogados se estableció un acuerdo. Ella mantendría la casa familiar, pero yo recibiría mi parte de las propiedades y inversiones. Diego y Sofía intentaron acercarse a mí, pero les expliqué que necesitaba tiempo para procesar décadas de dolor. Tomás se convirtió en el puente entre mi nueva vida y la familia que finalmente me reconocía. Su boda, que comenzó como una celebración tradicional, terminó siendo el catalizador para la verdad que cambió todo. Ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a la oveja negra, a la intrusa, a la vergüenza de la familia. Veo a una mujer que tuvo el coraje de reclamar su lugar en el mundo. Veo a alguien que se negó a seguir cargando con la vergüenza que otros le impusieron. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es más poderosa que la mentira más cómoda. Y yo, Lucía, ya no soy la hija bastarda que se esconde en las sombras. Soy la hija legítima que finalmente encontró su voz.